Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El gobierno ha implementado un proyecto el cual ha dado un óptimo resultado. Les hablo del bus de la salud, el cual cada vez se encuentra en un lugar diferente de la isla. En este bus de la salud la comunidad puede acceder a servicios gratuitos tales como chequeos de azúcar, sangre, peso y demás. El proyecto ha sido bien recibido por parte de la comunidad que en muchas ocasiones no tiene los medios o la salud para transportarse hasta su doctor de casa. El pueblo de Aruba puede estar muy orgulloso del servicio que ha sido brindado por el bus de la salud en la isla. Es una recomendación que la Organización Panamericana de la Salud le ha hecho a diferentes países para que de esta forma lleven el control de la salud más cerca de la comunidad. Aruba es uno de los pocos en esta área que tiene el bus de la salud, que fue introducido oficialmente en septiembre del 2012 bajo el encargo del doctor Luis Arango. Vamos a cumplir 3 años de operación sin interrupción, atendiendo en este periodo casi 16,000 pacientes, según nuestros registros. Esto lo indicó el doctor Luis Arango con mucho orgullo, informando en una entrevista durante Acción de Barrio. Desde el momento en que el gabinete Mike Eyman, bajo el manejo del ministro de Salud, en ese momento Richard Visser, introdujeron el bus de la salud al pueblo, esto cayó en agrado viendo el concepto de llevar el control de la salud en los barrios, pero también durante ciertas actividades grandes. Los 16,000 clientes que el bus de la salud ha atendido tienen un récord importante, ya que más o menos son el 15% de la población, y también constataron que hay ciudadanos que están visitando el bus de la salud por segunda oportunidad, haciendo de esta forma un follow-up sobre su estado de salud. En Santiago, en la capital chilena, nuestro canal aliado Noticias Caracol se encontró a una fundación encargada de ayudar a los inmigrantes colombianos que han llegado a este país en busca de mejores oportunidades. Juanita Gómez nos cuenta más en el siguiente reporte. Hola, buenas tardes. Yo los saludo desde el oriente de Santiago. Aquí nos encontramos con una fundación de mujeres colombianas que se unieron para ayudar a todos los inmigrantes colombianos que están llegando a este país. La mayoría de veces vienen indocumentados y también tienen problemas económicos. Y esta pues es una ardua labor si se tiene en cuenta que cada vez están llegando más colombianos a Chile. Este es el informe. Hace 45 años, varias mujeres colombianas residentes en Chile crearon la Fundación Damas Colombianas, que busca ayudar a los inmigrantes colombianos y a quienes tienen problemas para legalizarse en el país austral. Decidimos cambiar nuestra misión y nos dedicamos a apoyar a los migrantes colombianos. Y es que se calcula en Chile son alrededor de 60,000 los colombianos que viven acá. La mayoría de ellos son mujeres, el 59%. Quilicura, Providencia, Recoleta son algunos de los sectores donde más colombianos se encuentran en Santiago de Chile. La mayoría buscan un trabajo. Y conseguir trabajo acá para muchos es muy difícil porque tienen bajos niveles de educación. Esta fundación, además de ayudar a los colombianos a encontrar un empleo, también apoya las gestiones para que legalicen su situación migratoria en Chile. Y me despido con un dato adicional: dentro de los extranjeros y ciudadanos que están llegando a este país también están los peruanos, los argentinos y bolivianos. Desde Santiago de Chile, Juanita Gómez, Noticias Caracol. Y hablando de fútbol, ayer se llevaron a cabo 2 juegos más de la Copa América 2015 entre Ecuador y Bolivia, en donde este último venció 2-3 al equipo ecuatoriano. Por su parte, el anfitrión Chile quedaron empatados 3-3 con México, y hoy se jugarán 2 nuevos partidos entre Jamaica y Paraguay por el Grupo B y el gran duelo entre Argentina y Uruguay. La selección boliviana de fútbol puso ayer fin a una racha de 17 partidos consecutivos sin ganar en la Copa América al derrotar 2-3 a Ecuador, que enlazó así su segunda derrota consecutiva y quedó al borde de la eliminación en el torneo que se disputa en Chile. La goleada que Bolivia perfiló con un 0-3 al descanso dio paso en el segundo tiempo a un partido abierto y una vigorosa recuperación de los ecuatorianos, que descontaron a través de Ener Valencia a los 47 minutos y Miller Bolaños con un golazo a distancia a 10 minutos del final del tiempo reglamentario. Entre tanto, entre Chile y México ofrecieron este lunes un partido a toda orquesta que terminó empatado 3-3 y dejó al Grupo A de la Copa América con la tarea de definir en la última jornada sus clasificados a cuartos de final. La victoria de Bolivia 2-3 sobre Ecuador en el otro partido en la serie le dio la emoción a este grupo.
Ayer se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de la Oficina de Turismo de Aruba, Duné Aruba e Mejor Divo, que traduce Dale Aruba lo mejor de ti. La idea de este lema es hacer un compromiso serio por quienes trabajan directa o indirectamente con el turismo y así darles una grata experiencia a todos los turistas que visitan nuestra isla. Sea un mejor Aruba. Aruba Tourism Authority junto al Ministerio de Turismo trabajaron juntos para poder crear una campaña de concientización nueva para Aruba. Todas las personas pueden recordar aún el éxito grande que tuvo la campaña anterior de Mi Compromiso, en donde detenían a cada uno de nuestros ciudadanos un compromiso con la isla. Hoy, Aruba depende más aún de este sector turístico y por este motivo es muy importante poder invertir en nuestra comunidad, considerado como uno de los ingredientes fuertes en el éxito de nuestro turismo. Por este motivo decidieron lanzar una nueva campaña para así concientizar a todos los ciudadanos de Aruba, especialmente a quienes trabajan en el sector turístico, de cuán importante es este pilar y también nuestro comportamiento para con nuestra isla. Es importante siempre tratar a nuestros visitantes de la mejor forma, pero también nuestros conciudadanos de la mejor forma, dándoles una sonrisa y ayudándolos de la mejor forma. El nombre de la campaña es Duné Aruba e Mejor Divo, que traduce Dale Aruba lo mejor de ti. Esto también hace énfasis que vienen delante con una campaña para así estimularle al ciudadano para dar lo mejor de él, para ser un mejor ciudadano, el cual es el turista, como también amigos, familias, vecinos, colegas que también se beneficiarán de esto. Dale al Aruba lo mejor de ti crea una mejor comunidad y también conduce a una Aruba más feliz. En muchas ocasiones se piensa que el turismo es solamente hoteles, taxis y restaurantes. Sin embargo, Aruba completa es turismo. Muchas veces los visitantes encuentran un contacto con diferentes ciudadanos locales, como en el momento de comprar gasolina, cuando van a un banco o también cuando reciben asistencia médica. Es decir, que el enfoque no sería solamente sobre quienes trabajan en el sector turístico, sino también en toda la comunidad de Aruba. Aruba es mi. Y cerramos nuestra emisión con música. Gente de Zona estrenó recientemente el video de su más reciente sencillo, La Gozadera, en el que colabora con el salsero Marc Anthony. Los chicos de Gente Zona rodaron algunas escenas en La Habana, Cuba, y luego se unieron a Marc Anthony en la República Dominicana para culminar las grabaciones. Gente de Zona, Puerto Rico me lo regaló. Marc Anthony, Dominicana ya repito. Una de las agrupaciones más relevantes del género urbano, Gente de Zona, y el aclamado cantante y productor Marc Anthony regresan con su colaboración musical para Magnus Media bajo el título de La Gozadera. Gente de Zona y Marc Anthony presentaron el tema por primera vez al público el mes de abril durante la ceremonia de premios Billboard de la música latina, donde Gente Zona obtuvo 6 premios por sus recientes colaboraciones musicales. El video, dirigido por Alejandro Pérez, fue filmado en locaciones separadas con ambos artistas. Gente de Zona grabó sus escenas en La Habana, Cuba, y luego se unieron en República Dominicana a Marc Anthony a principios de mes para la incorporación de dichas escenas. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian flag.